¿Cómo están? Estamos en el tiempo de compartir la palabra de Dios. Una vez más vamos a buscar la Biblia, vamos a buscar el libro de Romanos capítulo 3, desde el versículo 23 voy a leer. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 2 versículos hemos leído. La Biblia especialmente nos habla acerca del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? En Romanos capítulo 1 dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, el Evangelio es buena nueva, buena noticia. Por ejemplo, para un deudor, ¿cuál sería la buena noticia? La buena noticia sería que su deuda fue cancelada, ¿sí o no? Para un enfermo, ¿cuál sería la buena noticia? Que su enfermedad ya ha sido sanado, ¿sí o no? Para un pecador que se está yendo al infierno, que le está esperando la condenación eterna, ¿cuál sería la buena noticia? Que sus pecados son perdonados. Entonces, la Biblia nos enseña la manera correcta de cómo una persona puede obtener el perdón de sus pecados. Hoy en día, por no conocer muy bien la palabra de Dios, muchas personas piensan que por el simple hecho de pedir perdón o arrepentirse o hacer la oración de fe, uno puede ser libre de sus pecados. Pero la Biblia va más allá y nos enseña el fundamento de la salvación. En el libro de Levíticos capítulo 4 está saliendo que si alguna persona pecare por yerro contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, dice, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Entonces aquí en Levítico capítulo 4, versículo 27, está saliendo que si alguna persona pecare, aunque sea por error, contra los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere. Dios nunca le dijo, entonces en ese caso pidan perdón, arrepiéntanse y traten de no pecar. ¿Qué les dijo Dios? Si alguna persona pecare por error contra los mandamientos, tiene que traer una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Luego, al traer la cabra, tiene que poner su mano sobre la cabeza de la expiación. ¿Por qué tiene que poner su mano sobre la cabeza de la expiación? Porque en Levítico capítulo 1, versículo 4 está escrito, y pondrá su mano sobre la cabeza de la expiación y será aceptado para expiación suya, dice. Al poner su mano sobre la cabeza de la expiación, o sea, sobre la cabra, ¿qué es lo que está sucediendo? Se transfiere el pecado de la persona a la cabra. Y como la ley dice, porque la paga del pecado es la muerte, entonces si una persona tiene pecado, está condenado a la muerte. Entonces, para que no muera ese pecador, en el libro de Levítico, Dios dio la manera de obtener el perdón. Tiene que traer una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Poniendo sus manos sobre la cabra, de esa manera tiene que pasar el pecado a la cabra. Una vez que pasa el pecado a la cabra, dice que el sacerdote la hará degollar ante su presencia. Luego, el sacerdote tiene que entrar y tiene que pintar con la sangre del animal sobre los 4 cuernos del altar del holocausto. Le quitará toda su grosura, como dice aquí, le quitará toda su grosura como la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz y la hará arder sobre el altar y será aceptado para expiación suya, dice. Y así será perdonado, dice. Entonces, la manera bíblica correcta de obtener el perdón, ya en el libro Levítico ya estaba haciendo, en el Pentateuco. O sea que ya estaba escrito en los 5 libros de Moisés. Algunos piensan que solamente el libro de la ley solamente está saliendo los 10 mandamientos. En total hay 613 mandamientos. Entre esos mandamientos está también la ley de la expiación, la ley de cómo obtener el perdón de los pecados. Entonces, si una persona cometía pecado, Dios ya mandó escribir en la Biblia la manera correcta de cómo puede ser libre del pecado. En el libro del Nuevo Testamento dice también, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados.
Sin derramamiento de sangre nadie puede obtener el perdón. Por eso es sombra de Jesucristo. También en el Levítico capítulo 16 está saliendo que está haciendo la expiación por el pecado del pueblo. En ese tiempo Dios escogía un representante del pueblo que se llamaba Aarón, que era hermano de Moisés. Él, en representación del pueblo, tenía que poner su mano sobre la cabeza de la expiación. Al poner su mano sobre la cabeza de la expiación, el pecado de todo el pueblo cometido durante un año pasaba a la ofrenda. Luego, como que la ofrenda ya tiene el pecado, entonces tiene que degollar la ofrenda. Luego el sacerdote con la sangre tiene que entrar en el lugar santísimo. Entrando en el lugar santísimo, tiene que abrir la cortina para entrar en el lugar santísimo. Luego tiene que salpicar la sangre sobre el propiciatorio dentro del lugar santísimo. ¿Por qué tenía que salpicar la sangre sobre el propiciatorio? Porque de esa manera se podía obtener el perdón del pecado cometido durante un año. Nosotros podemos ver, el sacerdote tenía que entrar en la sangre en el lugar santísimo para que venga el perdón y salpicar sobre el propiciatorio. Luego así obtenían el perdón de los pecados durante un año. Entonces, la Biblia nos enseña ese punto. No es porque así Dios quiere que nosotros hagamos hoy en día, sino eso era una representación. Era una representación del sacrificio verdadero que iba a suceder en el tiempo de Jesucristo para que seamos perdonados de nuestros pecados. En el libro de Zacarías está escrito: quitaré el pecado de la tierra en un día, dijo Dios. Dios ya programó que el pecado del mundo iba a ser quitado, ¿sí o no? Entonces, para que seamos perdonados de nuestros pecados, hay solamente una manera. Están los pecadores, que somos nosotros, todos los que nacimos en este mundo, a excepción de uno, que es Jesús, que Él no nació con pecado. Pero todos los demás ya nacimos con pecado, porque nacimos en la generación de Adán y Eva. Entonces, por eso dice acá, en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios dice, todos pecaron. En otra parte de la Biblia, Romanos capítulo 5, versículo 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Parece que se contradice. Un lado dice, todos pecaron. Y acá dice, por la desobediencia de un hombre, fuimos pecadores, por un solo pecado. Entonces, ¿qué nos quiere decir la Biblia? Que ya nosotros, ya en Adán estábamos ya en el cuerpo de Adán. Cuando Adán pecó, ya nosotros que estábamos en el cuerpo de Adán, ya adquirimos el pecado. Entonces Dios cuenta, el pecado de Adán es igual. Ya nosotros ya nacimos con pecado. En la Biblia está escrito, en el libro de Salmos capítulo 51, versículo 5, voy a leer, dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, dice. ¿Qué dice la palabra? ¿Desde cuándo fuimos pecadores? No desde el momento que nosotros pecamos, sino que dice la palabra de Dios, desde que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, ahí ya nosotros fuimos pecadores. En maldad he sido formado. ¿Dónde fuimos formados? En el vientre de nuestra madre. Por lo tanto, al nacer nosotros, ya nacimos con pecado. O sea, ¿qué hicimos para ser pecadores? Nada. Por eso acá dice en Romanos capítulo 5, por la desobediencia de un hombre, ya todos fuimos constituidos pecadores. Entonces, si pensamos muy bien, nosotros fuimos pecadores no por nuestro esfuerzo, por nuestra obra o por nuestro sacrificio, o por ninguna cosa que hagamos. Ya nacimos con el pecado. Entonces dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La verdadera realidad del pecador, que el que tiene pecado, dice, está destituido de la gloria de Dios. Pero muchas personas no saben esto. Dicen, yo soy pecador, pero yo creo que con mi esfuerzo, con pedir perdón, arrepentirme, creer en Cristo, ya se soluciona así el problema de mi pecado. Eso no es la manera bíblica. Para que seamos limpios de nuestros pecados, necesitamos
que se pague el pecado. Podemos decir, necesitamos la redención. Por eso en el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, dice. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Siendo justificados gratuitamente. La manera de justificación no es por nuestro esfuerzo, por nuestras obras, sino gratuitamente. ¿Mediante qué? ¿Qué dice acá? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es redención? Pagar una cuenta para liberar a la persona. Eso es redimir, ¿sí o no? ¿Qué hizo Jesús? Como en el Antiguo Testamento, la cabra, la oveja tenía que morir para el sacrificio y la expiación por el pecado. Jesucristo también tenía que morir por nuestros pecados. Pero tiene que ser de una manera bíblica, como en el Antiguo Testamento, porque Jesús no hacía nada fuera de la palabra de Dios. Por eso, Jesucristo era la ofrenda por el pecado. Entonces, encima de la ofrenda de la expiación, había que poner el pecador su mano para que se transfiera el pecado. Dios también pensó en eso. En el tiempo de Jesucristo también nació un hombre que se llamaba Juan el Bautista. Juan el Bautista era descendiente de sumo sacerdote. Su padre se llamaba Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era una de las hijas de Aarón, dice en San Lucas. Entonces, Juan era uno de los representantes, ya no de los israelitas. El último representante. Jesucristo, cuando habló de Juan, que dijo, no se ha levantado otro mayor de los que nacen de mujer como Juan el Bautista. ¿Qué significa? Juan el Bautista es el mayor. Entonces, él es el representante hoy en día de todos los hombres del mundo. Desde el primer hombre que nació hasta el último que va a nacer. Entonces, no hace falta que todos nosotros que vivimos en este mundo pongamos nuestra mano sobre la ofrenda de expiación, sino a través de nuestro representante teníamos que poner la mano. ¿Y quién es nuestro representante? Juan el Bautista. ¿Quién es la ofrenda por el pecado? Jesús. Por eso un día Jesús vino al río Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús, ¿qué le dijo? Deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia, dice. Juan no entendía muy bien lo que estaba sucediendo. ¿Cómo? Yo tengo que bautizarle a Jesús. Jesús no tiene pecado, pero yo tengo pecado. ¿No sería al revés? Pero Jesús le dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Juan entonces le dejó, bajaron al río Jordán, y cuando le bautizó Juan en el río Jordán, puso sus dos manos sobre la cabeza de Jesús. Al poner su mano sobre la cabeza de Jesús, ¿qué estaba sucediendo? Se cumplieron todas las profecías del Mesías que iba a morir en la cruz por nuestros pecados. En el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué dice la palabra? Que Dios cargó en Jesús el pecado del mundo. Por eso Juan el Bautista, al siguiente día cuando vio Juan a Jesús, está saliendo en San Juan capítulo 1, versículo 29, dice, el siguiente día cuando vio Juan a Jesús que venía, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice. El siguiente día cuando Juan vio a Jesús, ¿qué dijo? Ese es el Cordero de Dios, la ofrenda de expiación por el pecado. Jesús es que quita, no el pecado de los israelitas, no el pecado temporal por un año, sino el que quita el pecado del mundo. Por eso Jesucristo necesariamente tenía que ser sacrificado como la oveja, como la cabra que se sacrificaba anteriormente para expiación de los pecados. Jesucristo tenía que morir en la cruz. Jesucristo al morir en la cruz, la última palabra que él había dicho era, consumado es. ¿Qué significa consumado es? Ya está cancelada toda la cuenta.
ya está pagada. Como en el Antiguo Testamento, un año servía por la paga del pecado, pero en el caso de Jesucristo, Él pagó no solamente un año, ni 20 años, ni tiene límite, sino eterna redención Él hizo. Por eso Él dijo, consumado es. Por eso cuando Él pagó, nos redimió. Él es el Redentor, el que pagó nuestra deuda, el que murió en lugar de nosotros para que seamos libres. Por eso dice en Romanos capítulo 3, versículo 24, siendo justificados gratuitamente. O sea que para que yo sea justo, no hace falta que haga algo o pague algo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La Biblia es muy clara, muy sencilla. No tenemos que complicar tanto, ¿sí o no? Acá por eso dice en Romanos capítulo 5, versículo 19, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, dice. Qué maravilloso, ¿verdad? ¿Qué nos dice la palabra? ¿Por qué fuimos pecadores? Por la desobediencia de un hombre. ¿Quién era ese hombre? Adán. Por él fuimos pecadores. Para que seamos pecadores, Adán fue el protagonista, no nosotros. ¿Cómo nosotros pensábamos? No, para que yo sea pecador, yo fui el causante de que soy pecador. Por eso, para que sea justo, yo tengo que hacer algo al respecto. Pero la Biblia no dice así. En Romanos capítulo 5, versículo 19, es el resumen de todo el Evangelio. Por la desobediencia de un hombre, fuimos constituidos pecadores. Pero dice después, así también por la obediencia de uno, que es Jesús, claramente está hablando de Jesús, que Él obedeció, vino a morir en la cruz por nuestros pecados. Él obedeció eso, murió en la cruz, derramando su sangre, y por esa obediencia los muchos serán constituidos justos, dice. Por Jesús somos justos. ¿Por qué? Como leímos en Romanos capítulo 3, versículo 24, siendo justificados. Por Jesús somos justificados gratuitamente, sin hacer nada, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, el problema de hoy en día, muchas personas quieren ser justificadas por medio de sus obras. Algunos creen en Jesús. Yo creo en Jesús, pero dependo también de mis obras. ¿Qué dice la palabra al respecto? Versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley, ningún ser humano puede ser justo. Pero qué raro. Las personas, ¿cómo quieren llegar a ser justos? Por medio de la ley. Pero la Biblia dice que no, por medio de la ley no se puede. La única manera de ser justificado es mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí está la confusión en muchas personas. Quieren ser justos, quieren ser santos, quieren ser perfectos. Y para eso, ¿qué están haciendo? Están queriendo lograr por medio de sus obras, por su sacrificio. Pero Dios ya preparó la manera de la salvación eterna. No es por nuestras obras, es mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces tenemos que saber cuánto tiempo Jesucristo nos redimió. Por eso en Hebreos capítulo 9, vamos a leer, versículo 12 dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, dice. ¿Qué nos dice la palabra? Jesucristo llevó en el lugar santísimo del cielo su propia sangre, ¿y qué obtuvo? Eterna redención. Si Jesucristo hubiera obtenido solamente un perdón temporal, entonces sería igualito que los animales, ¿sí o no? Hasta si tuviera límites, ¿sí o no? Pero la Biblia dice, habiendo obtenido eterna redención, eterno perdón de los pecados. Así dice la palabra de Dios. La redención que es en Cristo no es igual a la redención de los animales que cada año tenía que ser sacrificado. La redención de Cristo tiene una vigencia eterna. ¿Qué significa eterna? O sea, no tiene finalidad, no tiene fin, ¿sí o no? ¿Qué dice la palabra? Obtuvo eterna redención.
Espero que ustedes sigan esta transmisión que estamos haciendo siempre para seguir compartiendo juntos esta parte de la palabra de Dios y seguir profundizando más con el estudio de la Biblia. Me despido de ustedes, soy el pastor Jorge Figueredo, nos encontraremos en otro momento. Muchas gracias.